Ahí, profesor, ya está grabando y Perfecto. ya es organizado. ¿Podés manejar vos las admisiones? Está deshabilitada la sala de espera, así que van entrando solos. Bueno. Bueno, ok. Teníamos que empezar a hoy hablar de corrientes, sobre todo en la primera parte, lo que serían las corrientes de la escuela clásica al finalismo. Sobre esto, en realidad lo que haríamos hoy es simplemente marcar algunas líneas generales que me interesa eh, reforzar, pero en principio tienen bastante material disponible para lo que es esta unidad dentro del propio campus. Allí hay, bueno, va a estar también este PowerPoint que tiene algunas modificaciones respecto del que estaba ahora. Allí puesto hay una especie de lección redactada por el profesor Arriola, donde tienen una suerte de síntesis en desarrollo histórico de lo que sería el contenido de la unidad. Y hemos subido ya un par de clases, una del profesor Bombini y otra del profesor Caparelli, donde se explica, digamos, toda la base del pensamiento de los otros dos funcionalismos, con lo que siempre decimos hoy estaríamos marcando la discusión, que es el de Roxin y el de Jacobs, y por supuesto a lo largo del curso nosotros vamos desarrollando la visión safaroniana del tema. De todas maneras, próximamente vamos a subir también una clase del doctor Tapia, que es un profesor de la cátedra de la doctora Camadro, que en el marco de un curso que se está dando en el Colegio de Magistrados están haciendo estos desarrollos y que son, creo, muy útiles para estos temas que hay que ver en esta unidad. Cuando hablamos en la primera clase habíamos marcado un poco que había una serie de ejes de discusión que se provocaban en la actualidad, sobre todo porque la aparición de este nuevo momento, de esta nueva instancia del poder global que llamamos la globalización, provocaba una serie de cambios en nuestra sociedad, en la fenomenología de la que el derecho penal se tiene que acostumbrar. Y bueno, en síntesis, esa discusión que decíamos se daría entre el viejo clásico derecho penal nuclear, el derecho penal liberal, y la necesidad de elaborar un nuevo derecho penal, un nuevo derecho penal con herramientas, digamos, actualizadas eh, para poder tratar esa nueva fenomenología. Cuando a comienzos del actual milenio se sucedieron una serie de ataques terroristas que afectaron grandes capitales del mundo, no se ocuparon de la periferia, digamos, ya no se trataba de que atacaran Buenos Aires, sino que estaban atacando Nueva York, estaban atacando Washington, la capital de Estados Unidos, estaban atacando Londres, estaban atacando Madrid. El ataque de grandes ciudades norteamericanas y europeas generó una suerte de reconfiguración en muchos aspectos del derecho penal. No recuerdo, pero tal vez ya lo hayamos dicho, el tema de que se instaló realmente lo que Ferval llama una suerte de derecho penal sin sospechas, ¿no? Hasta ese momento parecía que la intervención del derecho penal llegaba cuando había una verificación de la existencia de un delito o había una sospecha razonable de que había un delito en curso, estaba por suceder un delito. Y claro, la aparición del enemigo terrorista sobre, sobre el primer mundo eh, permitió, hizo extender
la intervención penal, la adelantó, y se provocó esto que John Ferval, el presidente de AIDP, que es la Asociación Internacional de Derecho Penal, llama la instalación de un derecho penal sin sospechas, ¿no? Y entonces, si siempre existió, digamos, un derecho penal atravesado, ¿no?, por una tensión entre garantías y eficacia, el interés individual y el interés colectivo, se podría decir que, bueno, comienzo del tercer milenio se produjo una suerte de vuelta, ¿no?, la instalación de un nuevo escenario para esta contienda, que es una contienda vieja. Es decir, y esto es muy importante que no se pierda de vista cuando estamos hablando del tema de Corrientes. Por eso es que en realidad vamos a tratar de centrarnos en estos minutos de clase, un poco a marcar grandes líneas de pensamiento que atraviesan la historia y que, digamos, de alguna forma delimitan cuál es el sentido, ¿no?, que tiene la discusión. Decíamos que en este nuevo milenio amanecimos con la reinstalación de una discusión que ya venía incluso del derecho romano, ¿no? La idea de un derecho penal de ciudadano contrapuesto a un derecho penal de enemigo, sobre todo por el uso del lenguaje, de utilizar la expresión derecho penal del enemigo, en un trabajo una serie de trabajos en realidad, que presentó el profesor Jacobs hacia fines de los 90 y principios de la década anterior, de este milenio, digamos, y concretado más o menos a mediados, 2005, una cosa así, en un texto en conjunto con uno de sus discípulos, y que critica en esto, en parte la posición de su maestro, que es Manuel Cancio Meliá. Bien, comenzó a hablar entonces de que se estaba instalando, él lo hace en un sentido descriptivo, la idea de que habría una suerte de derecho penal para los ciudadanos, un derecho penal que sería ese derecho penal liberal de acto, con un derecho procesal penal que suscribe un modelo acusatorio de proceso, las reglas del debido proceso, y entonces de un lado estaría ese derecho penal, el derecho penal configurado, digamos, en sentido de un derecho penal de garantías, que estaría teniendo por destinatario a los ciudadanos, y del otro lado, un derecho penal de enemigo, un derecho penal en el que aquellas limitaciones, aquellas garantías, no aplican del mismo modo. Y decimos que, al fin y al cabo, no es más que una vuelta sobre el tapete de algo viejo, porque así como Jacob se encarga de poner sobre la mesa la discusión, de alguna manera Zaffaroni desde aquí la desarticula, en el sentido de no restarle trascendencia, pero sí darle un contexto histórico, ¿no? Y así se ve que también los romanos hablaban del hostis, que era el no ciudadano, y para el que naturalmente no regía toda la complejidad del sistema del derecho romano tradicional, ¿no? Y entonces esta contraposición entre un derecho penal liberal y un derecho penal autoritario, vemos que en última instancia no es algo nuevo, sino que es algo sobre lo que constantemente vamos volviendo, ¿no? Y por eso es interesante, me parece, en esta clase de Corrientes, no perder de vista que los discursos históricos pueden, al fin y al cabo, sistematizarse, como hace Zaffaroni, en tres grandes estructuras básicas. Y ahora entonces vamos a hablar un poco de eso.
que también tiene que ver con algo de lo que en la clase pasada hablábamos cuando presentábamos rápidamente cuál era un poco el desarrollo, el derrotero que había seguido la víctima en su vinculación, en su función, en su reconocimiento dentro del derecho penal del poder punitivo, ¿no? Y se acuerdan que en la clase pasada habíamos hablado acerca de un poco que la víctima al comienzo era el centro de todo, y que lentamente la víctima había sido desplazada, y dijimos también que lo que se había producido con el tiempo era una suerte de desplazamiento que implicaba una expropiación del conflicto a la víctima. Y ya el conflicto dejaba de ser entre víctima y victimario para ser mediado, bueno, en primer lugar por el soberano, hoy diríamos por el Estado, ¿no? Y esto, cuando se habla de la construcción de los grandes discursos históricos, es sobre lo que de alguna manera hace hincapié Zaffaroni cuando plantea cómo se va pasando de una idea que era la idea de un poder punitivo que se concretaba a partir del duelo o de la lucha, hacia lo que él llama, bueno, el interrogatorio, el pase de la disputatio a la inquisitio. Me lo puse, se apagó y lo dejé ahí, no lo sé. Alguien tiene abierto el micrófono. Ronda, por favor, ciérrelo. Después lo abrimos para las preguntas. Bien, entonces tenemos este momento, digamos, aquel momento inicial, aquel momento de la víctima, era un momento en el que, si se quiere, lo que regía era esta idea de la lucha o del duelo. En realidad, digamos que a partir de la lucha o del duelo, en definitiva, quien decidía era Dios, que decidía la verdad a partir de permitir que alguien gane. El que gana es el portador de la verdad. Cuando la víctima se ve desplazada por el soberano, Zaffaroni dice, bueno, el soberano viene a expresar entonces ahora la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se pone de manifiesto a través del resultado de la lucha, sino que se pone de manifiesto a través del soberano. El soberano expresa a Dios. El soberano viene a representar entonces el bien. Y los enemigos del soberano, por contraposición entonces, van a ser el mal. En un sistema del duelo, de la lucha, de la disputatio, hoy diría uno, en un sistema acusatorio, en un sistema adversarial, el juez viene a ser una suerte de árbitro, un árbitro que cuida que no se violen las reglas de la lucha. En el sistema de la inquisitio, en el sistema del interrogatorio, en el sistema de la expropiación total del conflicto a la víctima, en ese sistema en el que Dios es representado por el soberano, el juez ya no tiene un papel de árbitro, el juez simplemente lo que hace es actuar en nombre del Señor y de Dios, del soberano y de Dios. Y en ese sentido, ya no se necesita alguien que acuse, ni alguien que defienda, porque hay un encargado de desentrañar la verdad, hay alguien que debe arrancar la verdad. Para arrancar la verdad, que es la manera entonces de exteriorizar lo que Dios y el soberano tienen por voluntad,
ese juez naturalmente pierde límites, deja de tener límites. Y así entonces surge este juez interrogador, este juez que es una expresión del poder verticalizante que tiene su manifestación, si se quiere más clara, en la época del Santo Oficio, de la Santa Inquisición. El juez está desde un plano superior, tratando de sacar la verdad al interrogado. El interrogado está en un plano inferior, está cosificado. Quien interroga es un dominus, es un soberano. De lo que se trata en la Inquisitio es de llegar al saber, al conocimiento de la verdad, a partir de las preguntas. Y para obtenerlas, naturalmente, se pierden los límites. Y esto que parece que estamos hablando de una historia tan lejana, por supuesto que en términos estrictos no podemos pensar que nuestros sistemas inquisitoriales actuales son exactamente lo mismo que aquellos que utilizaba el Santo Oficio, pero cuando uno ve todavía la regencia, por ejemplo, en el ámbito federal, de un sistema inquisitivo mixto, mitigado, ¿no?, como es el código vigente en la actualidad, el llamado Código Levene, no el nuevo Código Procesal Penal, que todavía no se ha implementado más que en las provincias de Salta y de Jujuy, del fuero federal estoy hablando, ¿no? Cuando uno ve en ese esquema del código vigente, por ejemplo, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, los famosos jueces de Comodoro Pi, esos jueces que son jueces de instrucción. Y bueno, en el sistema del juez de instrucción, el juez es el que procura obtener la verdad, es el que está a cargo de investigar, de desentrañar qué pasó. Nada más alejado de la idea de la disputatio, de los sistemas acusatorios. Un gran procesalista de Buenos Aires, Francisco J. Dálvora, ya fallecido, que había hecho un excelente Código Procesal Penal Federal, Código Procesal Penal de la Nación comentado, decía que, claro, quien tiene al juez por instructor necesita a Dios por defensor, porque todos somos conscientes, todos vemos cómo cuando uno tiene un juez de instrucción se encuentra con una figura con un poder enorme, ¿no? Y no es casualidad entonces que cuando en general en los medios se habla de los jueces, se habla de los jueces de Comodoro Pi, que son de los pocos que quedan todavía que son jueces de instrucción. En nuestra provincia y en prácticamente todas las provincias del país con sistemas acusatorios, todos vemos, incluso en los medios, como los jueces no están presentes, no son figuras mediáticas, y si alguien tiene que dar explicaciones sobre cómo va sucediendo una investigación, es un fiscal, porque el fiscal tiene la función de investigar, y el juez lo que está es en una función de control, de que lo haga respetando las garantías, respetando las reglas de igualdad de armas con la defensa, que se trata de que contraponga la pretensión del fiscal, digamos, parados en un mismo nivel. Por supuesto que hay momentos del proceso en el que la igualdad de armas pierde un poco de equilibrio en la instrucción, al principio en la investigación penal preparatoria, pareciera que el fiscal lleva un poco adelante las cosas, pero en el conjunto del proceso uno diría que en los sistemas modernos, acusatorios, adversariales, la igualdad de armas está plasmada y se va logrando un momento en que hay una contradicción intensa y plena entre las partes acerca de qué es lo que pasó, y los jueces son terceros imparciales llamados a dirimir el conflicto, ¿no? O sea que
esto de disputatio versus inquisitio, que pareciera que es algo antiguo, me interesa remarcar, aprovechar este momento para hacer notar que no es tan viejo y que tiene versiones modernas y que a veces las vemos plasmadas en los medios y simplemente no tenemos demasiada conciencia de que están respondiendo a un modelo u otro. Si bien hubo un momento, ese momento de del Santo Oficio, de la Inquisición, de ese saber de los señores, en el que se vio desplazada la disputatio, Zaffaroni dice, bueno, nunca se vio desplazada del todo, se mantuvo al menos en la filosofía, se mantuvo en las preguntas acerca del ser y de lo humano, se mantuvo entonces en la ontología y en la antropología filosófica. La cultura de la inquisitio obviamente ignoraba a la disputatio, un poco lo que dice Zaffaroni reflejaba Heidegger cuando decía que la ciencia no piensa, remarcando que lo que quiere decir es que no lo hace cuando pierde de vista, cuando no conecta con aquellas preguntas acerca del ser, aquellas preguntas de la ontología y de la antropología filosófica, que es ser humano, ¿no? Y él dice, esto es singularmente importante cuando se trata de un saber que está vinculado íntimamente al poder y al control social. Y esto es lo que sucede con el derecho penal, que en el derecho penal no se pierda de vista esa necesidad de pensar, pareciera ser una cuestión central. Y lo que vemos a partir de la estructuración de estos discursos históricos es que el derecho penal no siempre pensó. Podríamos decir, el derecho penal no siempre piensa. Y entonces las tres grandes estructuras discursivas que él marca, los tres momentos históricos que de algún modo inauguran lo que son los discursos penales que se van reiterando hasta la actualidad, en el que a veces se piensa y a veces no se piensa. Él los ubica, como ven en esta imagen, como tres grandes modelos, ¿no? Por un lado, él dice el discurso legitimante que elude las preguntas fundamentales, esas acerca del ser humano, ¿no? De otro lado, otro discurso legitimante del poder punitivo que responde con grosería, dice, a las preguntas fundamentales. Y finalmente, el discurso que se llamaría de la reacción crítica. ¿Quiénes serían representantes originarios de estas líneas que, insistimos, se van a ir manteniendo en el tiempo? Bueno, allí tienen algunas imágenes, espero que se alcancen a ver, de estos primeros representantes. En el discurso legitimante que elude las preguntas fundamentales, el representante sería Bartolo de Sassoferrato, uno de los glosadores a quienes siguieron naturalmente los posglosadores y los prácticos, ¿no? Y que de algún modo, en un momento que es, digamos, a mediados del siglo XIV, cuando el saber de los señores se encontraba sin claridad con una legislación penal, y que va a buscarla, ¿a dónde? A los llamados libris terribilis del digesto de Justiniano, a los libros terribles del antiguo derecho romano. Allí van a buscar la base de construcción de su discurso del derecho penal,
en el que la crítica más clara que se le hace es que se hace una teorización sin ninguna sistemática, es decir, se hace una elaboración de conceptos que no tienen sistema, que no tienen orden. El segundo la segunda gran estructura discursiva, los representantes serían, allí arriba tienen un dibujo que representa a Sprenger y Kramer. Son los autores de ese libro que ven en la imagen al medio, que es El martillo de las brujas, el Maleus Maleficarum, el gran manual, el gran grupo de instrucciones que regían toda la actividad de la Inquisición. El Maleus Maleficarum es del año 1484. Abajo ven la imagen de otro monje. Los primeros Kramer y Sprenger, eran sacerdotes dominicos. Ustedes saben que los dominicos, llamados los perros de Dios, eran, digamos, los grandes inquisidores. Tanto la Inquisición romana como la española, e incluso, bueno, estos son representantes de la Inquisición centroeuropea, más al norte. La orden dominica fueron los principales inquisidores, y el monje de abajo es Friedrich P. von Langenfeld, que era un jesuita. Era un jesuita que en 1631, en una obra que se llama La Cautio Criminalis, formula, digamos, la primera crítica sistemática a esa obra sistemática del poder de la Inquisitio, que era La Cautio Criminalis. Y probablemente, dice Zaffaroni, el origen de la inquietud haya sido que a este sacerdote jesuita le dieron por función ser el confesor previa ejecución de las acusadas de brujería. Y entonces que conoció de muy primera mano todo lo que pasaba con esa... Las quemaban, ¿no? Así que Zaffaroni habla de la combustión de ese enemigo que eran las brujas. Bueno, lo puso en contacto con los horrores de esa situación, y entonces sacó esta obra que sería la obra en la que uno ubica el nacimiento del discurso de la reacción crítica, que por supuesto le trajo problemas en su momento, pero que no llegó al punto de hacerlo salir de la orden, y cuenta la historia que incluso después murió cuidando pacientes en una epidemia, ¿no? Tenemos así, entonces, estos tres grandes discursos. Cuando se habla del primer discurso, entonces, el discurso de Bártolo, el discurso de los que eluden las preguntas, bueno, Zaffaroni distingue hacia adelante, digamos, en los que él llama los bartolistas puros y los bartolistas sofisticados. Los bartolistas puros serían aquellos que elaboran un discurso penal que se presenta como exclusivamente técnico, ideológicamente aséptico, que no está contaminado con la política y está libre de la filosofía. Cuando él ejemplifica en una obra un punto culminante, digamos, del bartolismo puro, dice, bueno, puede verse allí en la obra de Vincenzo Mancini, en Italia, principios del siglo pasado, concretamente. Y bien, este discurso, por supuesto que nosotros vemos que muchas veces se sigue reproduciendo, ¿no? Una suerte de presentación del derecho penal con un cierto encantamiento hacia la discusión dogmática, donde pareciera que
estaríamos hablando de una finísima y minuciosa descripción de un complicadísimo mecanismo de relojería, en el cual hay una suerte de solazamiento en el análisis microscópico, en la perfección, en la logicidad del mecanismo del sistema y un cierto extravío de los destinatarios y de la operatividad concreta de esto. Si fuera un reloj, bueno, si está dando bien o no está dando bien la hora, si sirve realmente para dar bien la hora, si sirve para darla mal, no importa tanto como el preciosismo de la maquinaria. Del otro lado, lo que él llama los bartolistas sofisticados, es decir, esos que racionalizan cómo escaparse de las preguntas fundamentales, lo que hacen justificando y legitimando, digamos, menos filosóficamente el asunto, ¿no? Y allí un ejemplo claro lo encuentra en la obra de Menger, en Alemania. Sobre lo de Menger es interesante señalar, digamos, a Menger se lo presenta habitualmente como la cumbre del causalismo valorativo. Digamos, ustedes ya empezaron a ver a través de algunas de las clases que fuimos desarrollando y del material que tienen en el campus, que la explicación causalista de la teoría del delito tiene un punto de expresión máximo en Menger. Menger es particularmente feliz de inclusión como un bartolista porque en realidad su teoría del delito, que parece justamente una teoría del delito en la que el asunto es simplemente la descripción del mecanismo de relojería, no es una elección inocente, porque, como demostró muchísimos años después un estudio que hizo Muñoz Conde, el catedrático de Sevilla, Menger en realidad comenzó siendo un criminólogo, y un criminólogo que aportó elementos teóricos de justificación, crearon parte de la legislación nazi, y que su preocupación por la teoría del delito surge casualmente con la caída del régimen nazi, ¿no? El olvidar la preocupación por la criminología y por la operatividad en ese campo, fue de la mano de una idea de mostrar un derecho penal, digamos, despojado del componente ideológico político. Fue una manera también de eludir o no llamar la atención sobre lo que había sido su actuación previa, según muestra Muñoz Conde, ¿no? El segundo discurso, digamos, el discurso de las respuestas groseras, es el discurso que concreta en la conformación de lo que llamamos las emergencias. No podemos perder de vista que cuando hablamos de esto estamos hablando de cosas que tienen muchísima actualidad, que no estamos hablando simplemente de historia. Mencionando las corrientes como algo que pasó, hubo un momento y ahora ya esto no sucede. No, estos discursos, quiero insistir en esto, estas tres grandes estructuras siguen presentes, siguen estando en lo que discutimos hoy en día. Cuando se habla de cómo se construye el discurso de las respuestas groseras, se hace a partir de las emergencias, y la elaboración y la puesta sobre la mesa de las emergencias se hace a partir de un proceso que es, primero, hay que identificar algún tipo de daño que le provoque miedo a la gente. Una vez que está identificado, hay que tratar de reforzar y crear prejuicios vinculados a este daño. Hay que magnificarlo y hay que tratar de generar pánico social. Al que se atreva a tratar de negar
ese pánico social, de negar ese miedo, de denunciar la construcción de prejuicios, hay que neutralizarlo, hay que combatirlo a partir de la respuesta que se provoca con recursos, contestaciones de autoridad propios. En la construcción de la emergencia, entonces, hay que presentar al poder punitivo como el único remedio que hay para ese daño que genera pánico social. Hay que descalificar al que no lo tenga como tal, como este remedio es la forma de enfrentar algo realmente importante, el poder punitivo debe carecer de límites en ese embate, y de allí que sea necesario habilitar la excepción. Vinculado con lo que hablábamos unos minutos atrás. Derecho penal de ciudadano, derecho penal de enemigo. El terrorista es un enemigo, yo necesito habilitar la excepción al sistema del derecho penal de garantías para tratar a ese enemigo terrorista, a ese que me ha creado una emergencia de seguridad, y que entonces no tengo otra forma de combatirlo que no sea la excepción. Quienes presentan el cuadro emergencial, naturalmente, tienen anticuerpos, ya tienen la vacuna puesta, ¿no? Estos son inmunes al mal que hay que conjurar, ¿no? Y también es imposible que ellos puedan corromperse de algún modo vinculado con esto. Si alguien viene a denunciar lo contrario, o que no son inmunes, o que son corruptos, naturalmente es presentado como un enemigo público. Una vez que la excepción se instala, se va procurando derrame. Finalmente, la excepción se transforma en regla. Y entonces el poder punitivo pierde todos sus límites. Cuando el poder punitivo pierde todos sus límites, sabemos bien qué es lo que pasa, porque la historia lo demuestra. Terminamos en un genocidio. Se podría hacer un larguísimo listado de emergencias que en distintos momentos de la historia se han presentado. Y la pregunta del millón sería resuelta por el poder punitivo. Y creo que la respuesta que quedaría clara es que ninguna lo fue. Y allí, en una larga enumeración, por supuesto, no taxativa, sino meramente ejemplificativa, Zaffaroni va mezclando distintas emergencias de distintos momentos históricos, ¿no? Brujas, demonios, sífilis, alcoholismo, comunismo, tóxicos prohibidos, criminalidad nuclear, terrorismo, crimen organizado, degeneración de la raza, pornografía infantil, inseguridad urbana, sinergia internacional, herejía, anarquismo, subversión, inmigración ilegal, disolución de los valores occidentales. Bueno, todas, en algún momento todas estas han sido emergencias, en algún momento todas estas han justificado la excepción. Cuando uno mira aquello que se presenta modernamente como medios extraordinarios de prueba o técnicas especiales de investigación, si superamos, digamos, la presentación a través de un nombre que hace una suerte de puesta en valor, diría un arquitecto de la propiedad, que disfraza el contenido, lo que vemos es que simplemente lo que se ha traído es el arsenal del viejo inquisidor al moderno proceso
porque hay que perseguir un enemigo, porque hay una emergencia. Y entonces vemos cómo para perseguir al enemigo narcotraficante, que fue el enemigo inmediato anterior al enemigo terrorista, en el año 94 ingresan en el derecho penal argentino los agentes encubiertos, delatores premiados, entregas vigiladas, denuncias anónimas, testigos protegidos y varios etcétera, que sin ningún lugar a duda hacen reconfigurar la idea de lo que es un proceso admisible constitucionalmente, ¿no? Y aquello que en mediados de la década del 90 se admitió como una excepción, vemos cómo poco a poco, en un tiempo relativamente corto, fue siendo extendido a otras cosas que también son muy graves. Y para fines de 2017 teníamos la ley 27.304 y la ley 27.319, que unificaban todos los regímenes de excepción que teníamos vigentes para ese momento, y ya el listado de delitos es enorme. Y vemos incluso cómo organismos internacionales de Naciones Unidas, como el GAFI, como la UNODC, una vez lograda la internalización de estas herramientas, ahora procuran la ordinalización, y entonces empiezan a pedir que ya no sea un modo excepcional, sino que sea un modo ordinario de persecución del delito. Quiero que no pierdan de vista que esto no es una cosa menor. Esto quiere decir que si esto se ordinariza, el día de mañana una causa se puede iniciar por una denuncia anónima, y que la corroboración de esa denuncia anónima se puede lograr a través de información por la que se pague, es decir, que alguien cobre por traer información para saber qué pasó. Obviamente que si le tengo que pagar, puede ser que esté más comprometido con ganar la plata que con traer la verdad. Con delaciones premiadas, que es a alguien que participó del delito, a alguien que es uno de los autores del delito, le ofrezco de premio bajarle la pena o no penarlo si me entrega a los otros que cometieron el delito junto con él, que para corroborarlo se usen testigos a los que no les puedo ver la cara, que no puedo saber quién son, con los que no puedo controvertir, que para corroborarlo permita que agentes del Estado cometan delitos supuestamente menores para probar delitos supuestamente mayores, que todo esto y otras cosas más lo pueden utilizar todo junto para llegar a una condena, y entonces, digamos, el camino de separación de las bibliotecas de un derecho procesal penal adecuado a un Estado democrático de derecho y el maleus maleficarum, la distancia entre ambos sea bastante corta. Sé que puede parecer una exageración, pero no estamos tan lejos. Y la forma disparatada en que esto a veces funciona, lo podemos percibir cuando vemos las discusiones que se dan en los medios acerca de causas que se han tornado mediáticas, públicas, donde de pronto vemos cómo se negocian declaraciones. Y sobre la base de declaraciones negociadas se producen detenciones que procuran lograr quiebres para tener otras declaraciones que produzcan otras detenciones. Y antes lo metían en el potro y les tiraban las coyunturas, y ahora lo meten en prisión preventiva
en una cárcel de las nuestras, hacinada y con las peores condiciones, para que un tipo se quiebre y termine diciendo, bueno, supuestamente la verdad, o la verdad que quiere escuchar como mecanismo para negociar, dejarle salir y terminar con el tormento, que me aflojen el potro. O sea que estamos hablando de cosas que son muy cercanas. Tercer discurso, el discurso llamado pensante o crítico. El discurso entonces de los momentos en que el derecho penal vuelve a pensar, ni elude las preguntas, ni las responde en forma grosera. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo tiene que hacer de una manera que, por cierto, no es nada fácil. Tiene que atacar los prejuicios y tiene que debilitar los miedos. Y para hacerlo, las herramientas que cuentan son la apelación a la razón y al demostrar lo ridículo de esos prejuicios y de esos miedos. Tiene que mostrar que el pánico social es una insensatez. Tiene que demostrar que el poder punitivo es incapaz de resolver el problema. Tiene que mostrar la falsedad de esa pretendida inmunidad de todos quienes llaman a conjurar al mal con la utilización del poder punitivo, es decir, represivamente. Tiene que mostrar la crueldad de un poder punitivo que carece de límites. Tiene que exhibir el real objetivo de ese ejercicio de poder. ¿Qué es lo que verdaderamente se ha perseguido? Y tiene que mostrar también que suele estar acompañado de un alto nivel de corrupción. Son entonces todas respuestas a las preguntas fundamentales de orden racional y que implican una reafirmación antropológica. Significan una deslegitimación de la administrativización del derecho penal. Recuerden que cuando hablamos de administrativización del derecho penal, estamos hablando de ese fenómeno que se da cuando el derecho penal pierde la característica de estabilidad normativa mínima, normativa, cuando al calor del problema que tiene el Ejecutivo, el Poder Administrador, se generan modificaciones constantes que al fin y al cabo lo que terminan significando son la instalación de un derecho penal simbólico. Cuando uno habla de derecho penal simbólico, lo que está queriendo decir simplemente es que se da una respuesta al requerimiento popular. Una respuesta a través de la que el poder administrador pareciera mostrarle a la comunidad que está preocupado por el tema. Y por eso se cambia la ley, o se amplían las penas, o se habilitan excepciones. Sin embargo, está muy claro que ninguna de estas cosas va a solucionar el problema, que el problema tiene una respuesta muchísimo más compleja, que no es inmediata, y por eso el derecho penal simbólico no hace más que presentar una imagen de preocupación con una propuesta de solución que se sabe ex ante, que no es tal, pero que permite calmar el reclamo social en un determinado momento. Finalmente, esas respuestas racionales tratan naturalmente de poner límites al ejercicio del poder punitivo. Lo que sigue, que después pueden
verlo sería básicamente un desarrollo de los antecedentes históricos vinculados a las corrientes conforme están en el programa, y eso tiene la lectura del texto que les preparó el profesor Arriola, con el que sencillamente y en un texto sintético tienen todos estos detalles que pueden ver a través también de estos textos que están en el PowerPoint. Me gustaría ahora aprovechar los minutos que nos quedan a ver si tenemos alguna inquietud o alguna pregunta. Voy a mirar rápidamente el chat, aparte de las buenas tardes. El exterminio de la tribu Tutsi en Ruanda es casi un calco de estos presupuestos. Bueno, sí, es decir, los genocidios ocurren en todos lados. Incluso hoy vemos cómo se generan todavía problemas internacionales por el eventual reconocimiento con el carácter de exterminio, de genocidio al del pueblo armenio, ¿no? Todavía esto genera, si podemos o no podemos hablar de genocidio, cuando se dice genocidio armenio, ya ahí salta un problema internacional. ¿Esto no sucede en Estados Unidos? Bueno, sí, sucede en Estados Unidos, sucede en todos lados. El pánico social forma parte del consumo masivo, vende. Sí, por supuesto, esta es la idea y esto es lo que se fomenta. La ley generada por el caso Bloomberg puede ser un ejemplo de leyes que cambian por el humor social. Bueno, es muy oportuna la referencia. Tal vez para los que son más jóvenes, hoy lo del caso Bloomberg no tenga tanta actualidad, tanta presencia, pero sí, lo cierto es que hubo un secuestro de un joven, un secuestro que termina en muerte. El padre del joven, Juan Carlos Bloomberg, quien se presentaba como ingeniero, aunque no era ingeniero, generó una respuesta masiva de víctimas, digamos, un caso no de víctima que, digamos, estalla de dolor, sino una víctima contenida, en lo que algunos llaman víctima héroe, que con un tono muy bajo y supuestamente un discurso de suma racionalidad, el ingeniero presentó cuál era la solución de los problemas de seguridad que teníamos, y bueno, en prácticamente 2 años, entre 2004 y 2005, logró que se generaran, no me acuerdo si eran 24 modificaciones al Código Penal. Las modificaciones, ya venía medio destrozado el código, pero ahí lo terminaron de destrozar. Para los que recuerdan el momento, hubo una presión sobre el Congreso en el que este hombre había organizado una especie de ONG preocupada por el tema de las víctimas, que es una preocupación sumamente legítima, como dijimos la semana pasada, pero apuraba a los congresistas, les tomaba el tiempo y los escrachaba públicamente si no sacaban la ley la ley que él quería en el tiempo que él quería, limitando los tiempos de debate, no dejando que se produzcan los informes de comisión como se debían, y bueno, salieron un montón de parches. Son un paradigma de legislación penal simbólica, porque la verdad es que se sabía antes de las leyes que eso no iba a solucionar el problema, y los 15 años que vinieron después fueron una demostración palmaria de que realmente la cosa no transitaba por ahí, que la cosa era mucho más compleja que simplemente ponerle más pena a un delito o endurecer la fase de ejecución de la pena para otro. El PowerPoint lo vamos a subir. Una posible emergencia actual o futura podrían ser los delitos informáticos o los ciberdelitos. Bueno, a ver, yo no creo que existan los delitos informáticos como tales, como algo distinto de los delitos, sino que en todo caso son delitos en los que el factor tecnológico cumple alguna función. En general, son un factor criminógeno,
y potenciador de conductas muchas veces reconocidas históricamente. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Bueno, en estos días lo que estamos viendo es que en muchos países, sobre todo China, Japón y los países del sudeste asiático, la emergencia sanitaria, digamos, se combatió mediante la utilización de la tecnología, aparentemente con mucha eficiencia en comparación con lo que viene siendo la lucha contra la pandemia en Europa y en América, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que aplicando Big Data y haciendo un seguimiento de la población muy intenso a través de los medios informáticos, lo que Yuval Noah Harari llama el pasaje de un control, digamos, epidérmico a un control hipodérmico. Ya no se trata nada más de recolectar datos sensibles nuestros, sino que se lo conjuga con datos de naturaleza incluso biológica, biométricos, y entonces, bueno, en una pérdida total de lo que en Occidente llamaríamos la noción de privacidad, se vive una suerte de modelo panóptico, tecnológico, que obviamente es muy eficiente para controlar la pandemia, y desde Occidente nos preguntamos si también si esto no está dando paso a las bases a un mayor sistema de control social general, un rebrote de autoritarismo que en algunos lugares se procura importar trayéndolo como ejemplo, ¿no? A veces, incluso, me atrevo a decir, con mala fe, con mala información, es decir, comparar, por ejemplo, la app argentina Cuidar con el sistema de base Batax de China es un disparate. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, desde esta perspectiva uno podría decir, como cualquier emergencia, una emergencia de delito o incluso una emergencia sanitaria, pueden ser simplemente excusas para un incremento de ejercicio de poder punitivo. Profesor, Sí, termino con esto. A ver, hay perdón. un PowerPoint que está ya en la unidad 3, pero es distinto que para esta clase incorporé otras cosas, entonces mañana o pasado va a estar disponible en reemplazo de aquel en el campus. Bien, ¿alguien quería hablar? ¿Alguien estaba haciendo una pregunta? Sí, me surgió una pregunta. ¿La excepción es siempre dañina en materia penal o hay algún ejemplo en el que no lo sea? ¿Puede ser una excepción positiva en vez de negativa? No, por el discurso de emergencia parte del reconocimiento de un daño. O sea, no hay ninguna duda que existe un daño. El tema es el manejo del daño. El tema simplemente sería presentar al derecho penal como el modo exclusivo de combate, de lucha, porque en esos términos se presenta, respecto del daño. Y el tema es que sabemos que el poder punitivo no lo va a cambiar. Se pueden multiplicar los ejemplos. Es decir, piensen en consumo de drogas para uso personal, ¿no? En el momento de regencia del criterio de Montalvo de la Corte, o antes de Colavini, ¿qué se decía?
Y bueno, el consumidor termina afectando la salud pública. Y para combatir el narcotráfico lo que hay que hacer es cerrarle la demanda. Si yo controlo la demanda, entonces la oferta pierde sentido. ¿Qué es lo que hicieron? Pasaron por la trituradora de carne, metieron en el sistema penal un montón de gente que tenía un problema de adicción, que es un problema de salud, es un problema de enfermedad. ¿El narcotráfico es un problema social? Claro que es un problema social, pero el asunto es en qué forma el derecho penal contribuye, de algún modo, al control de ese problema social. La pregunta sería, ¿realmente el derecho penal, el poder punitivo, es el modo de lograr la solución, la contención de ese problema? Porque la verdad que respecto de las adicciones, la intervención del derecho penal en la forma que tiene ahora es relativamente nueva. Y vemos cómo hay países donde el problema se afronta de otro modo, con otras políticas como la reducción de daños, que son políticas sociales que tratan de minimizar los daños que provoca esto, los miedos que provoca esto desde otro lado. Bien, espero que eso aclare la duda. Tema de fake news y todo lo que está alrededor, sobre todo de la política. ¿Cree que se están tomando medidas exageradas que rozan la censura, la limitación de la libertad de expresión? Bueno, el problema de la fake news es lo que llegó a... Si te estás refiriendo al problema de la pandemia, el problema de las fake news, es decir, de las noticias falsas sobre la emergencia sanitaria, es lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud a hablar de infodemia. Algunos se piensan que infodemia lo inventó el gato silvestre en el programa de C5N, y entonces le ven a la designación infodemia, no sé, una raíz kirchnerista. La verdad que infodemia fue una designación que hizo la Organización Mundial de la Salud para señalar que en las redes sociales, a través de Internet, se estaba generando una cantidad de información falsa que lo único que estaba provocando era una agravación del daño propio de la emergencia sanitaria, ¿no? El tema de cómo conjugar en general, cualquiera, ya no de la emergencia, una fake news con la libertad de expresión, es si realmente la libertad de expresión comprende una suerte de, entre comillas, derecho a mentir descaradamente. Es decir, derecho a construir lo que se llama la posverdad. Es decir, a presentar a los demás como verdadero una cosa que se sabe que es falsa. Bueno, pareciera que la libertad de expresión cubriría eso en la medida que se tratara, por ejemplo, de un ejercicio de humor. Pero no sé hasta qué punto podría decirse que la libertad de expresión ampara que cualquiera diga cualquier cosa sin ningún sentido de pertenencia con la realidad, lo que está diciendo, y generando consecuencias a partir de eso, ¿no? Porque la gente las cree. O sea, el terraplanismo. Espero que en este curso, entre los 100 y pico que están mirando ahora, no haya terraplanistas. Pero el terraplanismo, es decir, ¿qué es libertad de expresión? O sea, yo puedo salir y decir, no, la Tierra es plana, porque todo esto ha sido una gran conspiración internacional histórica que decidió engañarnos. No sé cuál sería digamos, la finalidad que tuvo crear la falsa idea de que el mundo no era plano, ¿no? Pero sí, pero es un invento. Si yo miro y lo que miro hacia el horizonte lo veo plano, es plano. Y volví antes de Colón. Y chau. Y es mi libertad de expresión y yo tengo derecho de decirlo y tomar decisiones por eso. Bueno, el terraplanismo
en última instancia pudiera parecer más o menos una soncera. Ahora, cuando el tema implica cosas que generan afectación de bienes jurídicos macro, como la salud pública, y entonces tengo un tipo que empieza a decir, porque se le canta, sin ninguna base científica cierta, que tiene el derecho a no vacunarse, y decirte que es un derecho individual que los demás deben respetarle. Bueno, entonces, ese derecho individual que los demás deben respetarte, te lo pueden respetar si vos elegís vivir como Robinson Crusoe en una isla aislada del mundo y sin contacto con nadie. Pero si sos un ser social, tenés obligaciones sociales. Y no se trata de que vos tengas derecho a contagiarte lo que se te cante. Lo que no tenés el derecho es a que una vez contagiado pongas en riesgo a los demás. Y los pongas en riesgo cuando hay una medida sanitaria que evita ese riesgo, que se llama vacuna. Entonces lograste sacar una enfermedad de circulación internacional como el sarampión, y ahora tenés unos tarados que no se quieren dar la vacuna, y por lo que volvemos a tener el sarampión. Y entonces se va a terminar contagiando a alguien por una enfermedad que ya no existía, porque decidimos que, yo lo leí en internet, y entonces hay base científica, si lo repiten y lo repiten en internet, tiene que estar. Bueno, las fake news en internet tienen ese problema. Bueno, tal vez nos estamos yendo un poco de tema. ¿Alguna pregunta más concreta respecto del tema que abordamos hoy? Profesor, buenas tardes. Sí. Justamente en Netflix hay un documental que salió ahora que es muy interesante, que habla sobre todo de este manejo de redes, lo que dicen las redes. Está muy bueno, Sí, por si alguien lo quiere. Que había buenas críticas. No tuve tiempo todavía de verlo, pero no sos la primera persona que me hace llegar el comentario de la importancia de verlo. Y sí, voy a tener que verlo, pero es así. Hoy hay mucha gente que lo que se dice en las redes sociales lo toma por cierto. Sí. ¿Y cómo se manipula el mundo? Por a través de las redes, para bien y para mal. Por supuesto. Pero todo el manejo de esto es muy curioso, ¿no? Y opera en todo nivel. Fíjense, hablando de las emergencias, ¿no? De la emergencia sanitaria. Acá hace 3, 4 meses, o sea, en el mes de mayo, salió el tema de utilizar ciberpatrullaje para prevenir delitos utilizando información de fuentes abiertas en Internet. La ministra de Seguridad tuvo una expresión bastante poco feliz cuando dijo que iban a usar el ciberpatrullaje para ver el humor social. En realidad, si querés ver el humor social, hace una encuesta, no necesitas hacer ciberpatrullaje. En realidad, con eso lo que quería decir es que estaban viendo, bueno, eventuales posibles conductas delictivas vinculadas a la pandemia a través de lo que estaba pasando en las redes. Bueno, y saltó un montón de gente, incluso políticos, cortándose las venas y gritando, pero ¿cómo ciberpatrullaje? ¿Cómo? Bueno, el Estado va a tener nuestros datos. Son los mismos tipos que no tienen ningún problema en darle los mismos datos y más datos que los que permitía hacer el ciberpatrullaje a cualquier empresa privada monopólica que maneja esto. Porque las redes están demasiado concentradas. Y entonces el mismo dueño del buscador es el mismo dueño de la red social, que es el mismo dueño de las distintas tipas y alternativas de redes. Y entonces pareciera que el control de un lado no es control del otro, o que hubieran derecho a que no hubiera un control del otro, sin preocupación por esto, pero bueno, es muy complejo y ya nos estamos yendo de esto, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Si no, si les parece, ya podemos ir cerrando la clase de hoy. Profesor. Sí. Una pregunta, un ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo histórico cuando usted habla del primer discurso, ¿no? En el segundo discurso, por ejemplo, en la Inquisición. Pero en el primer discurso, ¿cuál sería un ejemplo? El ejemplo que se dio fueron los glosadores y los posglosadores, Bártolo de Sassoferrato.
Es decir, la traída para llenar, digamos, el bache de legislación penal de los libris terribilis del derecho romano. Ese sería el ejemplo que se da en el libro de Zaffaroni. Perfecto, gracias. Muy bien. Doctor, una consulta. Sí. La Carta Magna, que queda medio como descolgada históricamente de la línea de tiempo que usted nos da, porque aparecer en el 1200 y empezar a imponer algunas situaciones de control estatal, sobre todo al rey, en este caso, al poder divino, Sí. queda como en el aire en todo esto, porque el mayor maleficano es de 1100 y algo, creo, si mal no me acuerdo. No, 1384. Lo que pasa es que, a ver, se elige Zaffaroni. Yo en esto estoy siguiendo el discurso de Zaffaroni, que además dice: el Maleus es el momento de la última expropiación, no de la única expropiación del conflicto. Entonces dice, bueno, la última, ¿cuándo pasó? Hace 8 siglos. ¿Cuál es el ejemplo? El Maleus. Por supuesto que antes pasaron cosas. Y hubo otras expropiaciones. Y en todo esto hubo idas y vueltas. Es decir, la crisis en el derecho penal es algo tan antiguo y tan presente como la historia del derecho penal mismo. Siempre hubo crisis. ¿Qué es de los delitos y de las penas de becaría? Simplemente la reunión del discurso crítico más común elaborado en los tiempos de becaría. El gran mérito del pequeño libro, pequeño en el tamaño del libro de becaría, es que reunió lo que era un lugar común de la discusión crítica del poder punitivo en el momento en que él vivía. Y fíjate que, como siempre pasa con los discursos críticos, que quienes los enarbolan son perseguidos con dureza, Beccaria publica de los delitos y de las penas como un anónimo. ¿Por qué? Porque no se quería hacer cargo, en el mismo momento que lo publicó, de las consecuencias que iban a traer lo que estaba diciendo. O sea, esto es así, y son idas y vueltas. Por eso él habla de momentos de pensar y momentos de no pensar del derecho penal. Bueno, muy bien. Si les parece bien, cortamos. Los dejo entonces. En el campus tienen mucho material para complementar esto. Y vamos viendo entonces. Adelante, sigan estudiando y nada, suerte. Avanti. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego. Buenas tardes.